¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca. Arranca una nueva semana y la política, como siempre, tiene muchas cosas para darnos, ¿no? Hoy va a estar con nosotros, ahora un ratito, nada más minutos, va a estar con nosotros charlando la diputada nacional Karina Banfi, vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica Radical, integrante del interbloque de Juntos por el Cambio, porque la semana pasada, cuando Juan Mansur, después de más de un año, visitó la Cámara de Diputados, hizo unas preguntas respecto al atentado fallido, por suerte, contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que apuntan al entorno de Cristina. Todos estamos hablando de la banda de los Copitos, de Revolución Federal, de los loquitos sueltos, de que si el arma falló, de los llamados telefónicos, de Brenda Uliarte, de Sabac Montiel, del jefe Carrizo. Eran una banda, eran un grupo de locos, alguien los cooptó. Pero poco se está hablando del entorno de Cristina Kirchner, ¿no? De la seguridad. Incluso algunos abogados penalistas que nos han visitado acá la semana pasada, cuando le preguntamos sobre el trabajo del fiscal, que siempre es reconocido tanto el trabajo del fiscal Carlos Rívolo como el de la jueza Capuchetti, nos decían, también hay que investigar a la seguridad de Cristina, ¿no? También hay que investigar el entorno de Cristina. ¿Qué falló ahí? Se entiende que el personaje es difícil, Cristina desoye los consejos de seguridad, se acerca a la gente quizá cuando no podía, pero ahí pasaron un montón de cosas que generaron que el atentado pudiera casi concretarse, ¿no? De hecho, también hay responsabilidad en haber quitado las vallas, en haber quitado el cordón de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, como que previamente se fue facilitando que un loco, si lo fue, pudiera poner un revólver e intentar gatillar en la cara de la vicepresidenta. Vamos a estar hablando con Karina Banfi sobre eso y sobre las respuestas o no respuestas que dio Juan Mansur, el jefe de gabinete, que debe responder por sus ministros, en este caso también por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. En el segundo bloque vamos a estar también en el piso con el economista Ricardo Delgado. Con Ricardo vamos a hablar sobre la economía, sobre la inflación. Ya algunos pronostican que la inflación de septiembre va a ser muy parecida a los 7 puntos de agosto, con lo cual complica todo y mucho. Y además el cepo cada vez es más fuerte. Ahora ya tenemos resoluciones que aquellos que acceden a algún tipo de beneficio, subsidio en una tarifa, no pueden acceder al dólar oficial. Ni siquiera, prácticamente está todo el conurbano y el área metropolitana anulada, porque si no hacen o crean un formulario para bajarse el subsidio del agua, te pueden hacer entender que vos estás recibiendo, cosa que no existe, lo de la forma de borrarse el subsidio del agua, te hacen pasar como subsidiado en el agua, por más que vos no lo tengas, no lo hayas solicitado, y te impidan acceder al dólar oficial. Y hoy la noticia de último momento es que a todos los operadores, las grandes cerealeras o productores que están liquidando la soja al dólar soja, este dólar que le permitió al gobierno una medida para recaudar positivamente dólares que necesitaban como reserva del Banco Central, bueno, lo están haciendo, es un beneficio para ellos, pero ahora les avisaron que no van a poder acceder a ningún dólar que tenga que ver, ningún dólar, no el dólar oficial, tampoco ningún dólar financiero, con lo cual les va a generar un problema de aquí más en el armado de la producción, el armado o de las cosechas o en la necesidad de comprar los insumos necesarios. Bueno, de todo esto vamos a hablar en el programa, pero antes un comentario editorial para que pensemos entre todos, ¿no? Se fue el presidente Alberto Fernández a Nueva York, a la Asamblea de Naciones Unidas. Hasta ahí podría ser una noticia normal. Lo que no es normal es que lo haya hecho en una comitiva de 48 personas. 48 personas viajaron ya a Nueva York en un vuelo charter, donde había funcionarios, asistentes del presidente, gobernadores, la primera dama, 2 asistentes de la primera dama, legisladores, una comitiva de 48 personas. Enviar una comitiva de esas características a Nueva York, a Naciones Unidas, ¿qué van a hacer el resto de las 47 personas que no sea el presidente? ¿Qué van a hacer en Nueva York todos estos días? Lo pagas vos, lo pago yo, lo pagamos todos con nuestros impuestos. El vuelo charter, estamos pagando los hoteles, los viáticos, las comidas. En una situación donde, como bien te contaba antes con el super cepo, el dólar es un bien escaso en Argentina. Sin embargo, a esta gente hay que pagarle viáticos en dólares. Todo esto en un contexto donde venimos, por ejemplo, de recortarle 10.000 millones de pesos
a las prestaciones para las personas que sufren, los chicos que sufren algún tipo de discapacidad. Las prestaciones asistenciales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, fisioterapeutas, chicos o adultos que tienen algún tipo de discapacidad que necesitan de ese tipo de prestaciones, no se están cobrando, se están suspendidas, porque el gobierno le quitó 10.000 millones de pesos de esos fondos en un recorte de casi 250.000 millones de pesos que hizo el ministro Sergio Massa. También recortaron, y esto no es novedad, 50.000 millones de pesos en educación. Limpiaron prácticamente el programa Conectar Igualdad. También suspendieron y recortaron obra pública. Obra pública que en algunos lugares es muy importante. Quizás una obra pública de un puente para cruzar un río en Salta, en Tucumán, para la gente de la zona es muy importante. Bueno, quedará para más adelante. No lo pudieron hacer. No lo van a hacer porque necesitaron recortar. ¿Qué te dicen? Y tenemos un problema fiscal grande, tenemos un problema fiscal enorme, hay que achicar el gasto. Entonces lo hacen con los discapacitados, lo hacen con el área de salud, lo hacen con el área de educación, lo hacen con la obra pública, pero no lo hacen ellos con los gastos. Yo sé que me van a decir 50 personas en Nueva York, 10 días serán 300, 350.000 dólares. Con eso no solucionás los problemas, pero es el gesto. ¿Cómo le explicás a un jubilado que cobra 42.000 pesos por mes, que cobra por debajo de la línea de indigencia, que le diste un bono de 7.000 pesos, que están comprando de a un huevo por día, de a un tomate, que van comprando día a día para poder subsistir, mal alimentados, con mala atención médica, no tienen acceso a todos los remedios que necesitarían? ¿Cómo le decís a esos jubilados que el presidente de la nación se mueve en una comitiva como si fuéramos Noruega, Dinamarca? También es mala la comparación, porque en esos países nórdicos, por ejemplo, que son mucho más ricos, son países ricos, está prohibido que el primer ministro, por ejemplo, tenga una comitiva de 50 personas en un vuelo privado para ir a un evento, un congreso, una asamblea de Naciones Unidas. Va el primer ministro, el canciller y los mínimos funcionarios posibles. Lo hemos visto acá cuando se realizó el G20, ¿se acuerdan? Salvo Estados Unidos, China, Estados Unidos mueve todo un aparato, son cuestiones de seguridad. Pero el resto de los países, hemos visto como Angela Merkel vino como una comitiva muy chica, vuelan en vuelos de línea, cierran o clausuran el sector de primera de un vuelo de France, de Lufthansa, y se mueven entre países europeos o se mueven de continente a continente. No andan de a 50 a 60 personas y son países ricos. Nosotros tenemos la mitad de la población en pobreza, más de la mitad de los chicos son pobres. En el conurbano 6 de cada 10 habitantes son pobres. Tenemos jubilados que cobran debajo de la línea de indigencia. Comparado con hace 3 años, donde cobraban 2/3 de lo que se necesita para ser pobre, hoy cobran 1/3, perdieron 1/3 de sus ingresos. Son indigentes, casi 4 millones de jubilados. Por supuesto la vicepresidenta no lo es, porque a ella cobra 5 millones de pesos de jubilación. Incluso con una ley, la 25.505, que se lo prohíbe, pero fue a la justicia, consiguió un fallo y la ANSES no se lo apeló. Como sí se lo apeló a 600.000 jubilados a lo largo de los últimos 20 años por mala liquidación de sus haberes. Y no era para cobrar 5 millones de pesos, era para cobrar quizás 5.000, 2.000, 10.000 pesos más. Igual les apelaron, muchos se murieron sin poder cobrar lo que realmente les correspondía. Pero a Cristina no le apelaron eso. Después Cristina pide que recen por ella, que cobra 5 millones de pesos. ¿Rezará la vicepresidenta por los 4 millones de jubilados que cobran por debajo de la línea de indigencia? ¿Rezará el presidente Alberto Fernández cuando va con su comitiva de 50 personas, con la primera dama y sus 2 asistentes, con peluquero y todo, que pagamos entre todos? ¿Por los chicos que se quedaron sin computadora en las escuelas? ¿Por los chicos discapacitados que se quedaron sin asistencia de médica, por ejemplo? ¿Por los recortes que se hicieron? ¿Pensarán en ellos? ¿Por qué tenemos que vivir en una sociedad pobre con dirigentes políticos que viven como ricos? No es justo. No es justo, tampoco es coherente de parte de la política y tampoco es sano que nosotros lo aceptemos. Nosotros no podemos aceptar que en un país donde nos dicen que estamos mal
producto de la deuda que tomó Macri, producto de lo anterior. Siempre la culpa la tiene el que pasó. Vamos a suponer que tiene toda, parte o ninguna razón, pero somos un país pobre. Siendo un país pobre, la pobreza debería ser, por lo menos en la gestualidad, de todos. Del que vive en una villa, del que va a un comedor comunitario, del que va a un merendero a llevar a su familia a comer porque no le alcanza para comer. Y también del presidente de la Nación. Porque esos 300, 400 mil dólares que salió esta comitiva, que viajó a Nueva York, a la Asamblea de Naciones Unidas, que dicho sea de paso, ¿a quién le interesa lo que diga Alberto Fernández en Naciones Unidas? Tampoco interesaba lo que decía Macri, tampoco interesaba lo que decía Cristina. Estamos cansados de ver a los presidentes argentinos hablar a salón vacío en la Asamblea de Naciones Unidas. No le mueve la aguja a nadie lo que diga Argentina. Tenemos embajador en Naciones Unidas y tenemos embajador en Washington y tenemos un cónsul en Nueva York. Esto se podía haber resuelto también con la vía diplomática. ¿Viajaba el presidente o no, o lo hacían los diplomáticos? Y se decía lo que se tenía que decir. No hace falta que estén allá, mucho menos 50 personas. El gesto de decir yo te recorto a vos en áreas sensibles porque somos un país pobre, lo tienen que dar ellos. También viviendo como presidentes, como ministros, como legisladores, como funcionarios de un país pobre. La verdad que no lo hicieron. Por eso digo, sería sano que nosotros tampoco lo permitamos. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto Hoy Nos Toca aquí en el canal de la Ciudad. And I conveyed our appreciation for the seriousness with which Minister Massa, his team, in collaboration with the Central Bank, are addressing Argentina's very significant challenges. La directora gerenta le dijo al presidente argentino: presidente, vamos bien, las cosas están funcionando. Sentarnos ante un nuevo consenso democrático que ponga un límite, no tenemos que dejar correr ese límite de la violencia. Podés tener disenso sobre una ley particular, pero tenés que tener acuerdo sobre las reglas de juego. Si no hay acuerdo general sobre la regla de juego, es muy difícil que funcione la democracia. Quedó demostrado que lo que se decía allá por el año 2016, y vamos a ver que incluso se decía mucho antes, carecía de verosimilitud. La Corte es la gran responsable de todo el desquicio que ha existido en la Argentina del 2016 al 2019. No existen los lobos sueltos. No existen los neonazis sueltitos o asesinos locos o chicos de 20 y pico de años. No existen. Tienen pertenencia. Bueno, arranca el programa, te decía, vamos a hablar del atentado fallido contra la vicepresidenta, pero sobre preguntas que el gobierno no responde respecto a la seguridad, ¿no? Falló la seguridad, se sabe, está a la vista, pero hay preguntas que hizo, por ejemplo, la siguiente invitada que está esta noche con nosotros, al jefe de gabinete, que no fueron respondidas. La presentamos. Se trata de Karina Banfi, diputada nacional de la Unión Cívica Radical. Está atravesando su segundo mandato, es vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica Radical. Nació en Bahía Blanca, es abogada y feminista. Karina, ¿cómo te va? Gracias por venir. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, fuiste muy enfática en las preguntas cuando estaba Juan Mansur preguntándole sobre la gente que debió cuidar a Cristina, que no lo hizo y por el cual no se tomaron ningún tipo de medidas, ¿no? Sí, realmente creo que desde el primer momento, cuando vimos esa escena donde íbamos incluso reconstruyendo con las imágenes que pasaban un revólver muy cerca de la cabeza de Cristina y luego verla a ella 6 minutos después circulando como si nada y entendiendo mínimamente por haber visto alguna película de que esa situación no era una situación normal, que había una anomalía principalmente en lo que refiere a la seguridad. Porque hoy podemos quizás, o escuchamos, mejor dicho, porque sabemos muy poco, de que ella no se da cuenta hasta que entra en su casa y ve las imágenes que era lo que le había pasado. Pero si tienen 120 personas asignadas, que no lo sabemos, sí, esto los que lo se dan decían... cuenta son los militantes de la Cámpora que dicen, ¿dónde va? Y lo agarran ellos, por la seguridad no hizo nada. Pero hoy decían en otros medios de comunicación que tenía 120 personas asignadas a su seguridad. Ninguna de estas personas se dio cuenta, escuchó un grito,
vio el forcejeo, el manoseo cerca de ella, el libro que le revolearon. Digo, hay situaciones, cuando nosotros estamos hablando de los mandatarios, que son las personas que uno se imagina que están más aseguradas porque tiene que ver con la institucionalidad de un país, porque el impacto social que tiene un magnicidio es tremendo. Recién yo estaba hablando con un amigo que está trabajando en Haití. En febrero de este año han asesinado al presidente de Haití. Sí, es claro, un país que no se recupera. Un grupo de mercenarios ingresó, pero... Totalmente. Digo, no me quiero comparar con Haití, pero... Es una isla muy particular. Totalmente, pero no deja de haber un magnicidio y que no se puede recuperar de esa situación, o el propio Estados Unidos, que sufrió 3 asesinatos, o 2 y un intento de asesinato, como fue el caso de Reagan. Realmente le llevó mucho recomponer justamente ese tejido institucional de protección, porque si ellos están inseguros, ¿qué queda para el resto de los argentinos y las argentinas? Entonces es esto lo que yo quise, que darle incluso la posibilidad al jefe de gabinete de ministros Mansur que dé explicaciones. ¿Qué le pregunté? Le pregunté por las decisiones políticas que tiene que tomar un gobierno cuando necesita asegurar a sus mandatarios y a toda la línea sucesoria constitucional que va a preservar principalmente las instituciones de este país. No son decisiones personales la seguridad de un presidente. No puede ser una decisión personal la seguridad de un presidente, aunque nosotros hemos visto esto. Recuerdo el caso de Kirchner, que no le gustaba porque le prohibían el acercamiento a la gente, o los primeros años o meses que tuvo también Mauricio Macri, en donde después de una pedreada, creo que en el sur, con la gobernadora de ese entonces de la provincia de Buenos Aires, en el sur se dieron cuenta que no dependía de ello y que era una irresponsabilidad no aceptar las normas protocolares que existen e incluso existen en Argentina, que son muy exhaustivas. 7, ¿no? Exacto, el protocolo 7, que es un protocolo reservado, que está bien que así lo sea, pero que nadie le está preguntando sobre las actuaciones de esto, sino, por ejemplo, cuánta gente está a disposición de la seguridad. Si a mí me dicen que están 10, puedo decir, bueno, es lógico que puede fallar. Si me dicen que hay 120, digo, acá hay un problema grave, y entonces ahí voy a la otra pregunta. ¿Se ha abierto alguna investigación? ¿Tenemos conocimiento de que efectivamente la seguridad está llevando adelante algún tipo de responsabilidad? ¿Por qué? No sé si Mansur te contestó esto, pero ¿por qué el jefe de la seguridad de Cristina es un comisario retirado que está fuera de servicio, pero de manera particular él tiene agentes de la Policía Federal a los cuales les tiene que dar órdenes? Eso rompe un poco la cadena de mando que tiene cualquier fuerza de seguridad, ¿no? Diego Carbone. ¿Quién es Diego Carbone? Eso le pregunté a Mansur y no me respondió. ¿Y sabés por qué es tan importante saber quién es Diego Carbone? Porque justamente está a cargo de la responsabilidad, de una de las responsabilidades más grandes que puede tener cualquier persona en la Argentina, como cuidar a la vicepresidenta o al presidente de la Argentina. El presidente tiene otro jefe de seguridad, pero lo más importante es que nosotros sabemos, más que nada por el trabajo periodístico, por trascendidos que le llegan a la prensa, pero no tenemos acceso a la información pública. Y este es un problema. ¿Por qué? Porque dicen que el señor Carbone no estaba ahí. ¿Por qué no estaba el señor Carbone? ¿Estaba de Franco? ¿Quién estaba suplantándolo? ¿Quién es el responsable de todo el operativo? ¿Por qué no la sacaron rápidamente de esa situación? ¿Nadie se dio cuenta? La pregunta es, si vos te metés en las páginas web de otros países, Estados Unidos, Brasil, México, vas a ver cómo funciona todo el dispositivo de seguridad de un presidente, cuánta gente está asignada, cuántos recursos tienen, qué tipo de dispositivos de armas tienen, porque ¿sabés qué? La información también es disuasiva. Si yo quiero atentar contra un presidente o un vicepresidente y yo sé que tengo que luchar contra 120 miembros entrenados, especializados, preparados, quizás no son los loquitos de los copitos los que pueden hacer esto. Ahora, cuando vos venís con un agite donde sacás a la policía, sacás las cámaras de seguridad, decís que vos te relacionás solamente con el pueblo. Bueno, ahí puede haber... Sí, la decisión del juez Gallardo en definitiva terminó facilitando la decisión del juez Gallardo también debería revisarse en términos de la responsabilidad de dejar desprotegida a la vicepresidenta de todos los argentinos, nos guste o no, a mí ¿sabes qué me sorprende, Karina? Por supuesto,
periodista, no soy especialista en temas de seguridad, pero hemos cubierto, hemos leído, vemos, incluso cuando hay un atentado, cuando hay un homicidio y no se sabe o hay que investigar, una de las hipótesis es siempre investigar a la víctima también. Digamos. Forma parte del ABC de los investigadores, ver las conexiones, quién falló a su alrededor. Y acá no se está investigando esta parte que vos decís. Se está investigando a los copitos, a fuerzas extremas, agrupaciones políticas de acción extrema, como es Fuerza Revolución Federal, perdón. Y bueno, hay celulares que comprometen. Entonces uno, está bien, lo que está haciendo el fiscal Rivolo está perfecto. Pero no se va a investigar a la custodia de Cristina. ¿Por qué se falló tanto? ¿No va a haber una investigación de por qué se cometieron tantos errores? Desde el jefe de la custodia hasta el custodio que estaba al lado, hasta el ministro de Seguridad de la Nación. Digo, ¿no hay una cadena ahí para investigar? Debería suceder casi aunque de sea manera por natural. negligencia, no digo que haya... De manera natural. Y si después son inocentes y cumplieron con su debido trabajo, me parece que eso se tiene que resolver. Hay procedimientos internos para hacerlo, lo tiene el Ministerio de Seguridad. El responsable de todo esto es el Ministerio de Seguridad. Es Aníbal Fernández, que hoy está de paseo en Nueva York y no está rindiendo cuentas. Una de las preguntas que le hice a Mansur fue por qué no le aceptaron la renuncia a Aníbal Fernández. Aníbal Fernández renunció, no respondió ninguna. Y esto es una vergüenza. Ni por escrito. Porque ahora se las pedí, hoy se las pedí por escrito. Quiero ver qué va a hacer. La verdad, llegar a la justicia solicitando el ejercicio de un derecho humano, como es el acceso a la información pública, es algo que hastía y cansa. En este gobierno han entendido que ocultar la información es el medio que hoy tienen cuando quizás en las encuestas no te va muy bien. Pero yo quiero decir vos algo. ganaste en la justicia por el derecho a la Y acceso a la apelaron. información pública, ganaste el derecho a que te informen cuáles son las actividades, presupuestos que maneja Fabiola Yáñez, la primera dama. La justicia te dio la razón a vos por el derecho que tenés de acceso a la información pública y el gobierno apeló, no te dio la información, Exacto. apeló la medida judicial. Exacto, y ahora no sabemos, por ejemplo, Marafiotti, qué es o quién le paga en este viaje institucional que está haciendo. Entonces, digo, como asistente de la comitiva que llevó la primera dama. Y tampoco sabemos qué agenda tiene, perdón que te cambie de tema, pero solo una nota de color. ¿A qué va la primera dama? A mí me respondió la Secretaría General que la primera dama no tiene agenda porque no es funcionaria pública. Entonces, si lleva un asistente que va de dama de compañía y necesita que alguien le haga el rulo en el pelo, la verdad, estas cosas, en un momento tan crítico, con 7% de inflación continuada en los distintos meses que vivimos, con una espera de 3 dígitos anual, realmente es una burla a la gente. Con recortes tan grandes y en áreas muy sensibles, un poco lo que yo decía cuando comenzaba el programa. Le quitaste las prestaciones a los discapacitados. Anulaste el programa Conectar Igualdad por los prestaciones, le quitaste 50.000 millones de pesos de educación, le quitaste a salud, le quitaste a obra pública. Un gesto de la política, un gesto del gobierno. ¿Es necesario que viajen 50 personas a las Asambleas de Naciones Unidas? Porque vos me decís, ¿cuál es la agenda de Fabiola Yáñez? ¿Y del resto? Totalmente. ¿Cuál es la agenda de Aníbal Fernández? ¿Cuál es la agenda de los ministros? ¿Cuál es la agenda de, creo que han invitado gobernadores, legisladores? Estaba Kicillof, el gobernador de la provincia con mayor cantidad de pobres en el día de hoy, que tenemos que ver escenas. Bueno, hoy veíamos a un jubilado llorar, tratando, me angustia, la verdad, sí, de llegar los jubilados, a fin de mes. Tenés a 4 millones de jubilados por debajo de la línea de indigencia y haces un viaje que vos lo sabés bien, Karina, que en muchos países de Europa, yo nombraba Noruega, Dinamarca, monarquías parlamentarias, países ricos, está prohibido hacer esto. Viajan en vuelo de línea. Yo pertenecí a comitivas y en donde han sido muy reducidas y específicas. Nosotros desde el Congreso de la Nación no podemos viajar más de 3 días, tiene que haber una agenda, tiene que haber una responsabilidad y una rendición de cuentas. Yo espero que vuelvan y rindan cuentas, ya que lamentablemente no tenemos esta información de manera transparente, como no tenemos información de la seguridad, ni del presidente, ni de la vicepresidenta, en la página web, ni del Ministerio de Seguridad, ni en la Casa Rosada, ni en el Senado. Esto es grave. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un resultado de las últimas encuestas en donde dicen que más del 70% de las personas no creen
en lo que le pasó a Cristina, no creen que fue un atentado, incluso dicen que creen que es un autoatentado, y se rasgan las vestiduras, y en realidad es como el cuento del pastorcito, ¿me entendés? Te mienten, te ocultan, están en la vivada, lo pasan mejor que vos y todo este tipo de cosas. Cuando realmente te pasa algo serio como esto, es muy difícil que la gente te acompañe y eso no logran entenderlo. Karina, aprovecho tu presencia. Un ratito va a estar con nosotros Ricardo Delgado, economista. Hay un tema que, por ejemplo, Massa lo pidió el otro día. ¿Van a votarle presupuesto este año? ¿Ustedes el año pasado no hubo presupuesto? Nosotros siempre estamos predispuestos a votar el presupuesto. Hay que dejar algo bien claro. El presupuesto de este año en curso no se aprobó, responsabilidad del ex presidente de bloque del Frente de Todos, en donde realmente cometió todos los errores y las imprudencias habidas y por haber para lograr una concertación. Nosotros en el día de hoy llegó el viernes a primera hora el presupuesto. Mañana tenemos una reunión de la Comisión de Presupuesto de los miembros del bloque. Digo porque para muchos economistas no es real el presupuesto. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar. Lo que sí me puedo comprometer, y nos comprometemos todos en mi bloque, es a estudiar minuciosamente este proyecto. No tenemos todavía la fecha que va a venir a presentarlo el ministro de Economía al Congreso, va a ser muy importante. Primero porque es un señor que ha estado mucho en el Congreso y sabe el ida y vuelta que vamos a necesitar justamente para poder canalizar esas cuestiones y estas dudas en donde varios especialistas están diciendo principalmente cuál es la proyección de inflación que tiene que tener este presupuesto para que sea un presupuesto real que además va a abarcar un año muy complejo como es un año electoral presidencial. Recordemos que el presupuesto, el proyecto de ley presupuestaria para el 2022 que presentó Martín Guzmán en septiembre del año pasado, hablaba de una inflación para este año del 32%, sí. Va a ser de más del 100%. Exacto. Digamos, también hay que fijarse esas cosas, ¿no? Nos fijamos y por eso tuvimos no sea un dibujo, porque si no, tuvimos el cuidado y lo cuestionamos mucho y llegamos tan ajustados que en el momento que hace esta imprudencia institucional el presidente Máximo Kirchner en ese momento, nosotros decidimos que no estaban ellos en condiciones de que nosotros podamos acompañar, de tener esta concertación institucional, sabiendo lo difícil que era mantener esos números durante el año. Ahora, para nosotros votar este tipo de normas, no dejar a un país que pueda quizás tener algunas dificultades económicas, es también la responsabilidad que tenemos con la gente, no con el gobierno de Fernández, con la gente. Pero sí no vamos a votar cualquier cosa, ni vamos a entregar una carta blanca, eso lo decimos siempre, y eso es lo que pueden confiar porque hemos cumplido. Te hago dos cortitas y te despido, Karina. ¿Votarían anular las PASO? ¿Usted desde Juntos por el Cambio? No, para nada. Para nada. Para ¿Están nosotros todos los bloques de acuerdo? ¿Todos los bloques que integran Juntos por el Cambio están decidido que el año que viene hay PASO sí o sí? Tiene que haber PASO. No podemos cambiar las reglas de juego en medio de la jugada. Nosotros, si vos ves cuándo empieza el año calendario, el calendario electoral, teniendo en cuenta que siempre las PASO fueron en agosto, salvo el año pasado que se corrió el calendario por la pandemia de manera excepcional, ya estaríamos en el año calendario porque se cierra en junio las listas para presentar candidaturas para agosto. Estamos en septiembre. Nosotros realmente tenemos que respetar las reglas de juego. Vamos a dar toda la pelea que sea necesaria de convencer a cada uno de los diputados que realmente sería una muy mala señal institucional y de confianza con la sociedad, de sacarle el elemento clave que tiene cada uno de ustedes, que es el día que votan y cómo pueden también opinar al interior de cada uno de los partidos de quién deben ser los candidatos que debe llevar y qué oferta electoral tienen que tener ustedes en una general y en una presidencial. Y ahora la pregunta, seguramente falta mucho, me vas a decir, uno espera la respuesta, pero te tengo que preguntar, porque se habló mucho que para ordenar Juntos por el Cambio, lo dijo Andrés Malamud el otro día, se necesita, lo conoces a Andrés, politólogo, analista, dijo, Juntos por el Cambio necesita las PASO para poder garantizar su subsistencia. Y en ese contexto se empezó a hablar de fórmulas mixtas. Por ejemplo,
Burlich, Cornejo. Cornejo presidió el radicalismo hasta hace poco, un hombre, digamos, fuerte, una de las voces fuertes del radicalismo. ¿Te gustaría que haya fórmulas mixtas o preferís que tu partido compita con una fórmula propia? Mira, para nosotros en este momento nuestro candidato es Facundo Manes. Nosotros estamos haciendo una apuesta muy importante y muy interesante, principalmente por lo que refiere el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Ah, en la provincia de Buenos Aires. El radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Gerardo Morales quiere jugar también su ficha, ¿no? Perfecto. Y por eso una PASO es súper interesante en este contexto. De ahí a tener una fórmula mixta, creo que va a tener que ver principalmente con aquellos acuerdos que se vayan alcanzando en función de estos candidatos que nosotros promovemos. Porque digo, una cosa fue Cambiemos en el 2015, Facundo, donde 3 fuerzas políticas se encontraban y che, vamos a juntarnos, vamos a ganar al kirchnerismo. Pero bueno, cada uno presenta su propuesta, su fórmula. De hecho, no fue una coalición de gobierno, fue más una coalición parlamentaria. El gobierno fue del PRO, que invitó a los radicales o a la gente de la coalición cívica que más cercanía tenía. Fue así lo que fue el gobierno Cambiemos. Perdieron las elecciones, mantuvieron la unidad, pero cambió todo eso. Hay otra inercia. Están más mezclados. Uno ya los ve... Es más una coalición. Una coalición. Uno ve más cerca a algunos radicales con alguna gente del PRO que a algunos radicales con otros radicales. Por eso. Y al revés también. Y uno ve a la gente de la coalición cívica más cerca de algunos dirigentes del PRO que de otros. Entonces, después de 7 años, después de aquella convención de Gualeguaychú, a lo mejor para el radicalismo también se abre otra forma de ver cómo se lleva adelante un proceso electoral en Juntos por el Cambio. Para nosotros, todas las opciones que quieran sumarse en esta propuesta que estamos llevando, impulsando desde la provincia de Buenos Aires, con Maxi Abad y con Facundo Manes como candidato a presidente, yo creo que puede ser una alternativa muy posible en la medida que sea una gran oferta electoral que realmente le guste a la sociedad y nos pueda acompañar con su voto. Karina, gracias. Gracias por tu visita. Hasta luego. Vamos a ir al primer corte y al regreso vamos a estar hablando de economía. Atención porque hoy hubo novedades importantes. Se viene un cuatrimestre, un semestre, un año, no sé cuánto tiempo, pero que el cepo ahora se llama super cepo, no tengan la menor duda. Ya volvemos. Segundo bloque de Hoy Nos Toca, vamos a hablar un poquito de economía. En un día donde hubo novedades, ¿por qué? Bueno, novedades de parte del Fondo Monetario Internacional, se fortalecen las reservas. Hacía 7 años que la soja no liquidaba, o el campo no liquidaba tanta soja, lo cual puede robustecer las alecaídas reservas del Banco Central, pero también hay noticias malas. Bueno, todo esto lo vamos a analizar con el siguiente invitado. Se trata de Ricardo Delgado, economista, presidente de la consultora Analítica, apasionado de Racing, músico y compositor. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Daniel? Venir, Buenas noches. Gracias. Un placer. Bueno, le salió el dólar soja, en principio parece que le está saliendo bien. Está recaudando. Bueno, lo que querían era juntar dólares, lo están logrando. Casi 2.200 millones de dólares netos hasta hoy. Hasta hoy. Veremos mañana. Generó una bronca bárbara en el campo. Los productores no se ven beneficiados, los lecheros, los del maíz, los del trigo. No. Ninguno se benefició. Incluso los productores chicos de soja. Sí se beneficiaron las grandes cerealeras con esto. Básicamente el gobierno fue a buscar dólares. Necesitaba fortalecer las reservas, lo dijimos varias veces acá. La caja en dólares estaba realmente exhausta y se apeló a esto, que es una medida muy transitoria y, si querés, de emergencia. Estamos en emergencia, estamos trabajando sobre la emergencia, para que lo tengamos en claro, ¿no? No es que esta tranquilidad en los dólares de hace 2 semanas o 3 semanas atrás es permanente, sino que estamos en una situación difícil y definitivamente me parece que el gobierno va a tener que tomar nota, sobre todo a partir de algunas cosas que seguramente vamos a hablar ahora. Por otra parte, le fue bien con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario otra vez hace la vista gruesa porque de alguna manera no cumplimos con los objetivos que tenían para este trimestre respecto a las reservas, pero lo vio bien encaminado, va a ser el desembolso. Sí. Y uno dice, bueno, la macro por lo menos ha mejorado un poquito, se están ordenando, como decía Menotti, vos que sos futbolero, el inodoro en el baño y la cocina, la ladera en la cocina, qué sé yo, más o menos se está ordenando en la macro.
pero la inflación para septiembre pinta para ser del 7% de nuevo, los sueldos no están a la altura de la inflación, el poder adquisitivo de la gente cae. ¿Cuándo derrama eso? ¿Cuándo va a derramar el orden de la macro hacia abajo? La agenda Massa es básicamente la agenda del programa con el fondo. Digamos, Massa viene a cumplir con lo que se firmó con el fondo, que en el corto plazo no baja la inflación. Eso ya lo dijimos en su momento, o sea, aumentar tarifas, acelerar la devaluación del dólar oficial, todo eso es pro-inflación, no anti-inflación. Sí, recordemos que en el proyecto de presupuesto para el año que viene el dólar oficial va a saltar de 140 a 268, casi el doble, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque hay que evitar el atraso cambiario, porque el atraso cambiario lo que hace básicamente es generar menos dólares en el central. Y que el fondo, como siempre decimos, es un acreedor que lo que quiere es que el deudor junte dólares para en algún momento empezar a pagarle. Digo, es natural que así sea. Dicho esto, esta agenda, que es una agenda fiscal, monetaria y de acumulación de reservas, te diría ortodoxa, digamos, con suba de tasa de interés, apretón monetario, caída del gasto público en términos reales, todo lo que, digamos, si querés, el neoliberalismo haría, es una agenda para sacar al gobierno de una situación de estar a centímetros del abismo, que era lo que estaba hace 2 meses atrás o mes y medio atrás. Estamos cumpliendo casi 2 meses de Massa como ministro y ahora empiezan a verse, eso ya, digamos, estamos a metros, no a centímetros, a metros, nos corrimos de ese abismo. Ahora los problemas siguen siendo los mismos, los salarios que no alcanzan, los precios que aumentan, ¿cómo va a seguir la película de las reservas en el Banco Central? Bueno, yo te digo cómo va a seguir. Siempre hablamos del cepo al dólar. Yo creo que se viene una etapa, no sé cuántos meses va a durar, pero se viene un super cepo. Mirá esta resolución del Banco Central que se conoció hace un ratito nada más. A ver si la podemos ver, querido. Ahí está. Agentes que ingresaron al programa de incremento exportador no podrán acceder al mercado de cambio. Lo que dice básicamente, esto tiene horas, lo publicó el Banco Central, es que aquellos exportadores de soja que se beneficiaron con el dólar soja no van a poder operar el mercado de cambio ni con el dólar oficial ni con los dólares financieros. Es así. Básicamente aquellos que reciben pesos no pueden dolarizarse ni, obviamente, al dólar solidario, el dólar que le saca reservas al central. Pero tampoco al contado con liqui y al MEP. Ni tampoco al contado con liqui y al MEP. De la única manera que se pueden dolarizar es o comprando títulos dólar link vinculados al dólar y luego vendiéndolos, o comprando CDRs, que son básicamente las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos, en Nueva York. Y si yo te doy otra, mañana sube el blue. Bueno. Por la alta demanda que va a tener. Bueno. Puede pasar. Eso es ir a la informalidad. Vos estás en un negocio formal, en blanco, y te pasas al negro. Podés tener dólares en negro, definitivamente. Eso también puede suceder. Pero puede pasar, digo, que mañana alguno, no te digo todo. No sería la mejor estrategia en términos financieros y contables, ¿no? Negrearse cuando estás en blanco, no sé si tiene mucho sentido, pero bueno, puede ser que alguna franja te diría no mayoritaria. Pero si el gobierno te hace una zancadilla allá y te pone la camilla al lado, te digo, a ver, está mal, pero yo soy exportador, me dan 200 mangos por dólar soja. Me dice, no podés acceder a los dólares financieros. Bueno, voy, compro dólar blue y después, ¿sabes cómo lo blanqueo? En lo que quieren hacer con el blanqueo para comprar, por ejemplo, viviendas, para el desarrollo inmobiliario y todo eso. Te hace una zancadilla de un lado y te abre una puerta del otro. Sí, eso también. Y lo volvés a meter es un camino, todavía eso se tiene que aprobar, hay toda una discusión. Que yo creo que es interesante también discutir eso en algún momento. Pero más allá de esto... ¿Por qué es interesante? No, porque estás de acuerdo con los blanqueos, ¿no? No, a ver, uno filosóficamente no puede estar de acuerdo con un blanqueo, pero más allá de eso, es una realidad que medio PBI de argentinos está fuera del sistema. Eso hay que empezar a ponerlo en valor. Digo, ya hay un mecanismo para hacerlo con la construcción de viviendas nuevas y me parece que lo que pasa es que, claro, hacerlo esto en el último final o en el final del gobierno, sin consenso, sin un programa que a mi juicio debería ser mucho más amplio, permitir esto de la economía bimonetaria,
debería trabajarse de manera más seria, a mi juicio, ¿no? A través de un artículo puesto ahí entre medio de 4.800 páginas que tiene el proyecto de presupuesto. Ahora, dicho esto, me parece que vale la pena poner en valor estos casi 200.000 millones de dólares que los argentinos tienen atesorados, ni siquiera ahorrados en el sistema, porque si estuviesen en los bancos, por supuesto, multiplicaría valor. Ahora, afuera del sistema quedan los pesos y los dólares salen, ¿no? Que es un poco lo que los argentinos tienen en cajas de seguridad, digo, datos oficiales, ¿no? Cajas de seguridad y el propio colchón. Ahora... 200.000 millones de dólares. Casi 200.000 millones de dólares. ¿Y afuera, en el exterior? Bueno, eso es difícil saber. Digamos, hay una parte que está afuera, una parte, pero la gran mayoría de eso está en negro, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto a lo largo de los años muchas veces. Argentina es, después de Estados Unidos, el que más billetes dólar per cápita tiene, más que los rusos, que también es una economía muy dolarizada. Tiene que ver con la inestabilidad, con la incertidumbre, con la acumulación de fracasos económicos a lo largo de décadas en la Argentina. Pero creo que está bien empezar a discutir ese tipo de cosas. Ahora, vos creo que está bien empezar a discutir ese tipo de cosas. ¿Lo estamos discutiendo seriamente? No, me parece... Por eso ponemos un potencial. Estaría bien que empecemos a discutir. pero son parte, me parece, de los acuerdos y consensos mínimos que hay que tener hacia adelante, que parece que no van a llegar en este contexto político. Ahora, vuelvo al tema soja y al cambio de reglas de juego, porque lo que deberíamos empezar a ver a partir de mañana, ¿qué pasa con la liquidación? Decíamos, el Banco Central acumuló casi 2.200 millones de dólares netos, o sea, entre lo que compró y vendió, acumuló en lo que va del mes, justamente por producto de esta medida, 2.200 millones, un número significativo. Dicho esto, el sojero, ¿qué va a hacer a partir de mañana? El sojero dice, me quedo con pesos y no me puedo dolarizar, que fue lo que explicó la suba en las últimas 4 o 5 ruedas de los dólares financieros, el contado con liqui estaban comprando ahí, y el MEP. Claro, recibían los pesos e iban al MEP. Que para tenerlo en claro también, es un mercado privado, en donde la oferta y demanda se regula entre privados. Lo que sucede es que es un precio de referencia. No solo por especulación o para ahorrar, también lo hacen para capitalizar su producción. Para mantener el valor de lo que están vendiendo, porque en la nueva cosecha, en la nueva siembra, van a tener que necesitar esos dólares para producir. Hay un cambio de reglas de juego. Claramente hay un cambio de reglas de juego. Que no estaba avisado y que veremos cuál va a ser la reacción de los productores, de los ¿Pensás que tiene que ver que le cambiaron las reglas de juego porque ya se garantizaron los 3.600 millones de dólares del FMI? No, porque esos van y vienen, ¿no? Entran y salen, pero de alguna manera es contable. No, a ver, figuran como reservas también. En un día además en donde el fondo le da el aval, diciendo no cumpliste con la meta del segundo trimestre en materia de reservas netas, pero fue por las importaciones de energía, fue por el cambio de los precios internacionales, y haces esto que tiene que ver con las reservas, finalmente. Entonces, me parece que este tipo de cosas, insisto, a casi 60 días de Sergio Massa como ministro, le introducen alguna incertidumbre a un camino que venía siendo bastante claro, por lo menos en términos fiscales, monetarios y financieros. Vamos ahora, nos salgamos de la macro y vamos al día a día, ¿no? Que es lo que le interesa a la gente, a todos nosotros, que es el tema inflacionario. En tu consultora, estamos, ¿qué es hoy? 19 de septiembre. Ya, en 11 días va a terminar el mes. ¿Tienen proyecciones para septiembre? Estamos entre 6.6 y 6.7. Muy parecida a la de agosto. Unas décimas por abajo de agosto. O sea, a ver, venía para aquí y veía que, por ejemplo, el gobierno le acordó con hasta noviembre, fines de noviembre, por ejemplo, con la industria farmacéutica, que la inflación, que los precios de los medicamentos no aumenten más que la inflación. Inercia. Entonces, si es así, vamos a estar manteniendo este 6-7 permanentemente, y eso no es estable. ¿Qué quiero decir con esto? Creía el gobierno hace un año y medio atrás que mantenerse al 3, al 4% al mes era estable, y no fue estable. Hoy estamos en 6-7, y el peligro que corres con esta velocidad de crecimiento de los precios es que una vez que pasás el 100% anual,
empiecen a cortarse las negociaciones salariales, empiecen a cortarse las negociaciones de alquileres, empiece todo a cortarse, el horizonte se empieza a cortar y eso le va generando una nueva dinámica. Es lo que se conoce como una aceleración de la inercia inflacionaria. Entonces, cortar esa inercia, este gobierno, o sea, no va a poder terminar el gobierno, a mi juicio, en estas condiciones, su mandato. Va a tener que tomar medidas un poco más duras. Bueno, porque ahí dijiste algo que es medio una bomba, porque todo el mundo dice el plan Massa es el plan llegar. Claro. Llegar a octubre del año que viene cuando votemos presidente, sin que explote la bomba. ¿Vos creés que no le alcanza todavía? No le alcanza, aun cuando, como decíamos al principio, el ajuste fiscal y monetario es fuerte, es el ajuste más importante de este gobierno, y te diría de los últimos gobiernos, sacando quizá la última parte del ajuste fiscal de Macri, pero evidentemente todo indica que no alcanza. ¿Por qué? Porque para que esas medidas surtan efectos sobre la inflación hay que bajar mucho la actividad económica y tardan meses para que lo que es hoy en materia fiscal y monetaria se vea reflejado en la inflación. Esos meses son meses muy complicados si estás al 6-7% mensual, porque te ponen en un escalón más alto. Entonces vas siempre corriendo de atrás. Por eso es peligrosa la inflación. Por eso siempre los economistas profesionales en general decíamos cuidado cuando la inflación era el 3-4% mensual. No se duerman con esta inflación, porque los problemas de una inflación más alta, aun cuando parezca dominable, son mucho mayores. Ricardo, gracias. Muchas gracias a vos, Daniel. Vamos a ir al último corte, y ya volvemos a hablar de la Asamblea de Naciones Unidas, cambio climático, todos los temas que se van a tratar ahí donde están reunidos todos los poderosos del mundo en estos días. Ya volvemos. Bueno, vamos a estar en contacto con una compañera del canal, con Thais Gadea Lara, que es periodista del Canal de la Ciudad, que se encuentra en Nueva York cubriendo todo lo que acontece con esta Asamblea de Naciones Unidas, donde mañana a la tarde va a hablar el presidente argentino Alberto Fernández. Thais, ¿cómo te va? Buenas noches para vos. Buenas noches para ustedes también. Acá, como podrás ver, estoy en el punto máximo al que pude llegar hoy. Quizás en unos minutos ya este lugar incluso no es accesible para los periodistas porque están los últimos preparativos para lo que mañana a las 9 horas de la mañana de Nueva York va a ser el inicio del debate general. Es decir, ese momento del año en el que los jefes de Estado se dirigen a la Asamblea General de Naciones Unidas para hablar sobre lo que ellos consideran sus temas más importantes dentro del marco, ¿no?, del multilateralismo y del trabajo en conjunto en los países. ¿Cuáles son los temas que más se esperan que estén de forma transversal en los discursos de los distintos jefes de Estado? La guerra en Ucrania, la recuperación post-pandémica, sobre todo desde el punto de vista económico, y el cambio climático. Este último tema te diría que es sobre todo por empuje del propio secretario general Antonio Guterres, quien incluso convocó a una reunión informal de líderes para el miércoles sobre el tema de cambio climático. Pero Thais, se espera que en el segmento... Sí. Ahí con respecto al cambio climático se va a discutir algo que todavía no se ha discutido, siempre se discutieron acuerdos, compromisos, pero ahora se va a hablar del financiamiento que cada país va a necesitar para cumplir con esos acuerdos. Me parece un punto distinto, ¿no?, a lo que se habló hasta ahora. Totalmente, porque vos sabés que en paralelo al debate general, hoy comenzó la Climate Week New York City, que es un evento paralelo que se realiza en distintos lugares en la ciudad que busca elevar la conversación sobre cambio climático. Y en estos años que llevo cubriendo cambio climático, hoy cubrir estos eventos es hablar sobre financiamiento, ¿no? Es ver primero que los países desarrollados cumplan con sus compromisos de movilizar dinero a los países en desarrollo como la Argentina para que puedan implementar sus políticas de reducción de emisiones y adaptación a los efectos del cambio climático, pero también después es, por otro lado, bueno, hacia dónde van a dirigir, ¿no?, ese financiamiento los países en desarrollo, es decir, qué se va a entender por acción climática, invertir, por ejemplo, en vaca muerta o invertir en energías renovables. Y de hecho, sobre financiamiento, hoy habló la directora del FMI justo antes de la reunión que mantuvo con el presidente argentino, lo hizo en el evento de inauguración de la Climate Week New York City, y en donde ella habló que hoy hablar de acción ante el cambio climático es hablar de lograr resiliencia.
tanto a nivel de las personas, en materia sobre todo de garantizar el acceso a la educación, resiliencia también desde lo económico, y puso el eje ahí en que todas las políticas tienen que ser inclusivas y llegar a todos, pero habló también de resiliencia en el planeta, y ahí ella dijo algo que me pareció interesante, que dijo, el dinero está ahí, lo que hace falta es la voluntad y el deseo de actuar. Algunos te dirán, bueno, el dinero todavía no está ahí porque los 100.000 millones de dólares anuales que se comprometieron los países desarrollados todavía no están sobre la mesa. Veremos si el pedido de financiamiento puntualmente para acción climática va a ser algo que, por ejemplo, Gustavo Petro o mismo el presidente argentino van a poner sobre la mesa, tanto en sus discursos en el debate general como también en esas reuniones bilaterales, ¿no? En paralelo. Thais, y respecto a la guerra de Rusia con Ucrania, ¿cuál es la agenda? Pues seguramente va a haber un llamado al acuerdo, a la paz, que esto es algo protocolar o diplomático, pero ¿se van a avanzar con las sanciones sobre Rusia? ¿Qué se espera? ¿Qué se está hablando respecto a este tema que es crucial a esta hora? Ahí habrá que ver sobre todo qué postura no van a tener en los discursos por su parte los jefes de Estado, sobre todo de los países de la Unión Europea y del continente europeo en general, y habrá que ver también cuál es la acción en estos próximos días en el marco de lo que es el debate general de la Asamblea del Consejo de Seguridad. Me atrevería a decirte que no esperaría en esta semana puntualmente que haya decisiones tajantes al respecto, pero sí se va a notar cómo la crisis en Ucrania va a ser un tema en común por todas esas otras crisis que desató, ¿no? La guerra en Ucrania desde el punto de vista energético, desde el punto de vista alimentario y sobre todo desde el punto de vista de la paz y el trabajo conjunto, ¿no? De los países, que es un poco el propósito de la existencia de las Naciones Unidas, que está aquí detrás mío, que es esto de bregar por el multilateralismo y poder responder a esos grandes problemas que hay a nivel internacional. Thais, mañana habla Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Hubo como una versión no oficial, no confirmada, que va a hablar en las Naciones Unidas sobre el atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. No sé si se lo han confirmado ustedes, que están periodistas argentinos que están cubriendo esta asamblea. Yo por el momento no he tenido alguna referencia respecto de ello. Generalmente esos discursos, si bien se vienen preparando, ¿no? Pero se terminan de hacer los últimos cambios a último momento. Sí, lo que te puedo decir es que en el último listado que recibimos hace unos minutos por parte de Naciones Unidas está confirmado para que hable en el segmento de la tarde, que inicia a las 15 hora de Nueva York, 16 horario de la Argentina, luego de que en la mañana hablen otros presidentes latinoamericanos como el presidente de Colombia. Y sí, déjame agregarte que va a haber algo diferente respecto de las ediciones anteriores, y es que mañana no va a hablar Biden en la parte inaugural de la mañana. Estados Unidos siempre es el segundo país en hablar por ser el país sede donde se realiza el debate general, pero debido a que hoy se encontraba en Reino Unido ante lo que era el funeral de la reina y tras lo que va a significar el viaje, Biden recién estará el miércoles, con lo cual el miércoles, me atrevo a decirte, va a ser el día de mayor conflicto o desafío en materia de seguridad, porque siempre que hay un presidente de Estados Unidos en un evento internacional, eso implica mayores controles. Bueno, te despedimos, te dejamos descansar y mañana, martes y miércoles, por supuesto, volvemos a estar con vos para que nos cuentes el minuto a minuto de la Asamblea de Naciones Unidas. Gracias, Thais. Beso enorme. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos estamos yendo. Mañana nos reencontramos, como siempre, a las 9 de la noche aquí en el Canal de la Ciudad, donde siempre te contamos lo que sucede en Argentina y en el mundo. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.